Washington Yepes comparte un diálogo con el invitado. Ya son las 17 horas con 20 minutos. Brilla el sol otra vez en la capital de la República. A propósito, esto es bueno contarles, una tarde muy agradable. Estamos ya conectados con David Mesa, él es máster en Derecho Empresarial y Estudios en Finanzas. Le hemos invitado a David porque el presidente de la República hizo 2 o 3 anuncios que tienen que ver con el tema de finanzas públicas y con el tema de recaudación tributaria. Uno de ellos tiene relación a que el presidente Moreno sostiene, y lo sostiene de manera enfática, que en el 2019 se recaudó históricamente la mayor cantidad de recursos sobre la base impositiva. ¿Es así? Le preguntamos a nuestro invitado. ¿Cómo está, David? Muy buenas tardes. Buenas tardes, estimados. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes con todos los oyentes. Efectivamente, el presidente, tal como usted lo ha manifestado, ha ratificado que piensa recaudar los impuestos anticipadamente, tomando de una base de que en el 2019 se ha recaudado históricamente mayor cantidad de impuestos. Hay que recordar algo, ¿no? Nuestra Constitución determina que los impuestos son progresivos y la recaudación tributaria siempre va a aumentar porque las tasas o las bases sobre las cuales se tiene que declarar los impuestos aumentan. Por tanto, la recaudación tributaria, de hecho, va a aumentar. No es un número aliciente. Lo que tendríamos que ver es, de acuerdo a las utilidades que las compañías han tenido, los grupos económicos, los 500 grupos más grandes, efectivamente, cuánto es el porcentaje de impuestos sobre los ingresos que han tenido estas para poder tener un indicador mucho más real y que pueda traernos una realidad económica mucho más amplia. Es decir, la dinámica recaudatoria posibilita que cada año siempre se recaude más impuestos, porque así se dinamiza también o se mueve la economía, ¿no es cierto? No es ninguna novedad, digamos, que se recaude más impuestos. Exacto, bajo condiciones de ceteris paribus, sí, o sea, si todas las cosas se mantienen constantes, ¿no? Pero, por ejemplo, en el año 2019, en el año 2020, donde estamos atravesando una emergencia sanitaria, donde los ingresos de las compañías han disminuido, donde el empleo, he escuchado cifras de entre 150,000 y 200,000 personas han sido desafiliadas del IES en los últimos 3 y 4 meses. Entonces, ahí sí la cantidad y la recaudación tributaria va a disminuir sustancialmente, ¿no? Pero porque las condiciones no son unas condiciones totalmente estables y unas condiciones donde vamos a tener un crecimiento como normalmente hemos tenido en los últimos años, crecimientos en la economía con respecto al PIB. Claro, en el 2020 la situación va a estar muy crítica. Todos los organismos internacionales dicen que vamos a decrecer siquiera en el 8%. La situación ahí va a ser evidentemente muy crítica, pero en el 2019 la situación se podría decir que era normal, entre comillas. Obvio que se tenía que recaudar un poco más, ¿no? Sí. Condiciones, bajo condiciones, como le menciono, ceteris paribus, la recaudación siempre va a ir en aumento, tomando en cuenta que la progresión de los impuestos, del nivel de transaccionabilidad, y le digo, la misma Constitución determina que los impuestos son progresivos y por tanto van a incrementarse los impuestos cada año. Ahora, ¿y cómo afectó esto de la remisión tributaria, de las exenciones tributarias que el gobierno aplicó a grupos poderosos económicamente hablando? El gobierno dice que sí recaudó, algo que a lo mejor ya estaba perdido, y en otros dice que está en procesos legales, pero que se dio remisión y que se dio exenciones, pues se dio. Hay que tener claro algo. Tener claro algo. La remisión fue sobre el tema de intereses y multas, ajá, que de hecho es un valor que el Estado deja de percibir, ¿no? O sea, no es que perdonaron impuestos, pero también no es que dejaron de cobrar. ¿A qué me refiero? Que el hecho de si una persona, un grupo económico, tenía un impuesto desde el año 2010 por 50 millones de dólares y que con intereses y multas ascendía a 80 millones, con la remisión, el Estado perdió de recaudar 30 millones de dólares. Porque cobró efectivamente los 50 que el empresario aprovechó y dijo, listo, hay una remisión tributaria, me pongo al día y me ahorro los 30 millones que hubiese pagado en un tema si es que iba
a un juicio contencioso tributario y tenía una sentencia desfavorable, el Estado hubiese podido cobrar esos 30 millones. Entonces, la remisión fue a intereses y multas, que de hecho el Estado podía haber recaudado. Todo, podría haber recaudado todo en un momento determinado. En mi criterio, para mí, las remisiones tienen que pasar por un tamiz. ¿A qué me refiero con el tamiz? Decir, a ver, si una persona está en un juicio en el cual se han presentado incidentes legales con los cuales tenemos ya 8 años, 9 años, 5 años de juicio, para mí no deberían haber accedido a una remisión tomando en cuenta que ya existe un antecedente de mala fe, ¿me entiende? Y como usted lo acabó de decir, hubiese podido cobrar los 30 millones de dólares pendientes. Ahora, una remisión para una persona que recién fue notificada en el año 2018 o 2017 por impuestos y que no pudo cancelar porque su negocio no estuvo caminando de una manera eficiente, y en el 2019 apareció una remisión o 2018 una remisión, efectivamente creo que sí podría entrar, pero para una persona que desde el 2010 anda usando la justicia para alargar un pago, para mí en ese tamiz no deberían haber entrado dentro de la remisión tributaria. Ahora, esto de las remisiones, si bien es un recurso que se ha utilizado, no solo por este gobierno, se utilizó también en el anterior, también puede ser un mecanismo al que se acostumbran, permítame hablar coloquialmente, los vivos o los sapos. No pago, hago problema legal y luego espero que el Estado, papá Estado, venga y haga remisión para ahorrarme unos cuantos millones. No es cierto, porque ya se evidencia eso. Claro, tomando en cuenta que en los últimos 10 años ha habido alrededor de 3 remisiones, Claro. es algo que la gente puede llegar a esperar, ¿no? Sin embargo, creo que lo rescatable es que se habló en la última remisión tributaria que no habrá por los mismos impuestos por el plazo de 10 años otra remisión más. Entonces, tal vez por ahí estamos cerrando lo que usted acabó de mencionar con el tema de la viveza y el tema Esa criolla. la viveza criolla, y que puede haber contribuyentes que están esperando que salga una remisión, que papá Estado, como usted lo mencionó, requiera dinero, y me aguanto hasta eso, y hasta eso ya genera un ahorro. Ajá, y ahí sí el papá Estado funciona para todo, es bueno el Estado, ahí sí ya no es obeso, ya, etcétera, etcétera. Pero vamos al tema de las exenciones. Allí también el Estado está perdiendo, porque está dejando de cobrar y le da plazo de 10 años, 15 años, para que las empresas no paguen impuestos, ¿te imaginas? O sea, las exenciones en el papel, o sea, le hablo yo desde la doctrina tributaria, siempre tienen que ser encaminadas a que generen mayor productividad. Pero no pasa eso. Sí, pero eso ya es, o sea, yo le estoy hablando desde Está la bien. doctrina, y lo que dicen en los libros, Es tendrían que una idea dinamizar nomás. la economía, ¿no? Es como Claro. existen muchos autores que manifiestan que la disminución de impuestos tiene que aumentar la recaudación. En cambio, hay otros que dicen, no, que para aumentar recaudación tengo que aumentar impuestos. Yo voy de la primera opción, de que los impuestos cuando disminuyen, la gente, en cambio, el comercio se dinamiza porque saben que están pagando menos impuestos y demás. Sin embargo, las exenciones tienen que ser controladas y que efectivamente tienen que ir acompañados de regulaciones. Por ejemplo, o sea, que una persona cree una compañía en un lugar, en Tabacundo, me invento, para poder evitar una exención de impuesto a la renta por los próximos años, y realmente su operación está funcionando en Quito, o realmente la riqueza se está generando en Quito, ya también va de la mano de procesos de control que tiene que realizar la autoridad con el fin de que no se aprovechen de este tipo de medidas que va a ayudar, ¿no? Por ejemplo, para mí, las exenciones deben ir de la mano de un tema de estabilidad laboral, lo cual ahora, como usted sabe, lo que está aplicando la fuerza mayor y demás, se van a ir muchas empresas en contra de eso. Estabilidad laboral y otra cosa, David, garantizar de que el capital que se pueda generar esa operación financiera o esa operación empresarial se quede en el país, que no salga a paraísos fiscales o a donde sea. Totalmente de acuerdo. Y era una de las Pero cosas. eso es lo que no se está cumpliendo, David, por eso es que le pregunto y le pido que analice el tema. Exactamente, y eso es algo de lo que los legisladores, los asambleístas eliminaron, porque había una normativa con el tema hasta para poder incluir impuestos a personas que tengan bienes inmuebles o activos en paraísos fiscales. Lo eliminaron lastimosamente. Para mí los paraísos fiscales
progresivamente se van eliminando en el mundo porque generan este tipo de diferencias. Y puertas de escape. Exactamente, son válvulas de escape para que la gente que mayor dinero tiene, porque una persona del común andar no va a tener la cantidad necesaria ni siquiera para constituir una compañía, ni estas compañías le van a servir para generar un verdadero ahorro tributario. Ahora, aunque sea reiterativo, el presidente dijo que a quienes ganan desde $5,000 para adelante, le va a pedir que adelanten, permítame la redundancia, el pago del impuesto a la renta y a las empresas que han generado más de 5 millones de ingresos al año y que no se hayan visto afectadas por la pandemia. ¿Cómo operaría este mecanismo que anunció el mandatario Moreno? A ver, primero vamos a hablar desde el punto de vista normativo para ver si es que están facultados a realizarlo y después vamos a hablar desde el tema práctico, donde yo tengo mis graves observaciones a lo que propuso el presidente. Correcto, vamos. Primero, la Constitución en el artículo 165, numeral 1, determina que si es que se encuentra el Estado, se encuentra, la reiteración, en un estado de excepción, bajo una emergencia, puede decretar la recaudación anticipada de tributos. Dicho esto, coincidimos y concluimos que sí podría hacerlo el presidente. Lo puede hacer por dos vías. La una, directamente por un decreto ejecutivo, lo cual haría que modifiquen el decreto de estado de excepción iniciado el 16 de marzo, o presentando otra ley urgente en materia tributaria a la Asamblea para que apruebe esto. De lo que yo escuché y lo que va a ser vía decreto. Los voceros del gobierno es bajo decreto. Entonces, ¿tiene la facultad legal? Sí, podría ser. Vamos por las empresas. ¿Cómo operaría? Y después vamos a las personas naturales donde no tiene ni pies ni cabeza lo que acabaron de realizar. Está bien. En las empresas naturales, por ejemplo, una empresa de servicios de catering que pagó en el mes de abril un impuesto a la renta por $23,000, le van a decir, a partir del mes de julio, esos mismos $23,000 que me pagaste tú por el impuesto, por los ingresos realizados o la renta realizada en el año 2019, págame en julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre y diciembre por prorrateado los $23,000. Y en el mes de abril del año 2021, donde se liquida el impuesto a la renta, digamos que el impuesto a la renta serían 25,000 ya reales, pagaría solo la cantidad de 2,000, porque 23,000 ya anticipó, y estos tributos anticipados tienen que servir como crédito tributario, porque si no, se estaría hablando de otro impuesto, y usted sabe que vía decreto no puede crear otro impuesto, ¿ya? Eso es cómo funcionaría. El tema de que va a quitar liquidez a compañías que ahorita, al momento como se encuentran las cosas, van a perder liquidez, es otro punto que analizar. Vamos ahora a las personas naturales. Vamos. Una persona natural que gane superior a los $1,250, y pongamos el ejemplo del señor presidente, 5,000 dijo, que gane $5,000, la empresa actualmente, y esta es una normativa desde el año 2015, si mal no me equivoco, ya paga anticipadamente los impuestos. Es decir, David Mesa en el año 2019 gana $10,000. Me invento, ¿no? Gracias, quisiera ganar. Que gana 10,000. Quisiera ganar. Por si acaso. Ya. Luego me van a llamar de las tarjetas de crédito. A que pague. Eso. Dicho esto, si $10,000 gana David Mesa, al año tendría yo un ingreso de 120,000. La normativa me permite a mí descontarme los gastos personales. Digamos que David Mesa de gastos personales solo tiene $10,000. Mi base sobre la cual me van a tener que cobrar mis impuestos es sobre $110,000. ¿Qué hace la compañía? La compañía, para cuando me paga el sueldo de enero del 2019, me dice, señor, menos del IES, le toca menos del IES, son $9,000, y la misma compañía ya me retiene a mí los impuestos. Esto es una normativa que viene desde el año 2015 y se lo hace mediante un formulario que se llama el formulario 107, que todas las compañías lo reportan en enero del siguiente año. Es decir, lo que el señor presidente dice ya se lo está haciendo a las personas de $5,000. La persona que el día de hoy gane $10,000, si David Mesa el día de hoy gana $10,000, la empresa a donde está prestando servicios ya le está reteniendo mensualmente el valor correspondiente al impuesto proyectado que debe pagar en el 2021. Eso ya no estaba novedoso. Y
Y mensualmente las empresas, mediante el formulario 103 de retenciones, ya lo realizan. Por eso le digo, o sea, en la Constitución suena muy bonito y yo creo que es normal que el Estado pueda recaudar impuestos anticipados, pero también el presidente tiene que asesorarse de gente que también maneje en la parte práctica, porque en la parte práctica los impuestos, como es en el caso, le digo, de las personas naturales, que en relación de dependencia ganes más de 5,000, ya pagamos impuestos anticipados. Aparte, que lo que mencionó el presidente en el informe a la Nación es una falacia en respecto a lo que dijo que los que más ganen, más aporten. ¿Por qué es una falacia? Porque está anticipando impuestos, no está Lo incrementando están pagando, impuestos. claro. Ahora, si me dijeran, ¿saben qué? Las empresas que tengan más de el 20% de utilidad, pongamos el ejemplo de los bancos sus costos son bajos y sus utilidades son altas. Si es que les dice, les voy a incrementar 2 puntos el impuesto a la renta, no van a pagar 25, sino ellos van a pagar 30 porque es un negocio demasiado fructífero, ahí sí sería que estamos cumpliendo lo que determina la Constitución, de lo que los que más ganan, tienen, más pagan. más pagan. Pero la falacia que yo me refiero, que escuché en el informe a la Nación, que estuve muy atento el día domingo, es que la anticipación de impuestos no responde a esto. En suma, no es un aporte. No es un aporte, porque es algo que se paga de todas maneras. Exactamente. O sea, si yo digamos, si yo soy una persona jurídica, soy una compañía que pago 25,000 al año y me dicen, paga por anticipado los 25,000 proyectados que vas a pagar el siguiente año, en el 2021, estoy solo anticipando impuestos. Tal vez me puede quitar liquidez y patalearé un poco porque son más o menos 2,200 mensuales que voy a perder mensualmente de mi flujo, pero a la final en abril ya no voy a tener que pagar los 25 porque ya los vine pagando. Porque pagué. Y en lo respectivo a las personas naturales no hay ninguna novedad porque eso ya se lo hace. Ahora, de que el Ejecutivo pretenda cobrar impuestos de los ingresos posibles del 2021 y que serían declarados en el 2022, eso ya es otra cosa y que para mí sería totalmente ilegal, porque David Mesa, volviendo al ejemplo, no sabemos si es que en el 2021 va a seguir teniendo el sueldo de los $10,000. Y si va a seguir trabajando también, porque ahora todo el mundo se queda sin trabajo. Si va a seguir trabajando. Entonces, actualmente, con los actuales ingresos, las personas naturales ya están siendo retenidas por cada uno de sus empleadores mediante el formulario 107 y pagado mensualmente al SRI. Entonces, novedad en esto no hay. A menos de que quieran hacer lo del 2021 diciendo que la persona esta va a seguir trabajando en el 2021 y esos impuestos serían anticipados que se iban a pagar en el 2022. Correcto. ¿Y qué pasa con las empresas estas que ganan o que han generado más de 5 millones de ingresos al año? Que también dijo el mandatario que se les va a pedir que adelanten. Respecto a estas, desde el ejemplo que les puse en primera instancia, lo que van a tener que realizar, es decir, estas empresas que facturaron más de 5 millones al año, digamos que pagaron $100,000 de impuestos en abril, lo que va a tener que realizar el SRI mediante el decreto ejecutivo es una proyección y decir, tú en abril del 2021 aproximadamente vas a pagarme los mismos $100,000. Dicho eso, a partir del mes de julio, págame mensualmente lo correspondiente a los 100,000. Si es que me quedas debiendo, me pagas lo faltante en el mes de abril, digamos que el impuesto salió 110, le quedaría pagar por $10,000 en el 2021, o si es que por las razones de la pandemia y esta emergencia sanitaria, quedaría como un saldo a favor o crédito tributario, como se llama en materia tributaria, si es que generó de impuestos 90 y a la final hubo un anticipo de 100,000. Sin embargo, ahí hay que analizar algo, ¿no? Que a las empresas que generaron 5 millones de ingresos, se generaron 5 millones de ingresos en el año 2019 bajo condiciones normales, no bajo una emergencia sanitaria. A las empresas también les va a golpear bastante este anticipo de impuestos porque es un tema de liquidez. Tal vez no es un impuesto nuevo, tal como lo acabamos de analizar, pero la liquidez que les vas a quitar a las compañías. Porque esa empresa de 5 millones, capaz que este año solo va a facturar 2,5 millones. Entonces, antes de realizar el decreto ejecutivo, tienen que hacer un análisis de qué empresas no han perdido. Tal vez las empresas que no han perdido, creería yo que serían las de insumos médicos, las empresas que prestan servicios esenciales, que son gasolineras, temas de combustible, alimentación de
servicios hospitalarios, seguridad que no se Les no fue se bien por la pandemia, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, a una empresa cementera, sabemos que el sector de la construcción, hoy en la mañana tuve yo un foro Sí. con gente de la construcción, el golpe fue tremendo. Dicen que sus ingresos Totalmente. bajaron entre el 80 y el 90%. ¿Por qué? Porque pasaron cerrados más o menos 3 meses y ahora que están tratando de reactivarse, la gente igual no va a tener la cabeza para realizar una inversión, ni tal vez el flujo de efectivo para realizar una inversión inmobiliaria. Ujú. Ahora tal vez la persona que estaba queriéndose comprar una casa va a decir, prefiero guardar ese dinero porque no sé cuánto tiempo me va a durar mi trabajo bajo estas condiciones de mercado. Ajá, así mismo están las cosas. David, Lo- por el tiempo. Solamente en buen romance. No van a aportar nada. Ninguno de los, en ninguno de los dos casos. Van a adelantar nomás obligaciones que ya tenían que pagar de todas maneras. En ¿Dónde está resumidas el cuentas, aporte a los en, más pudientes? en resumidas cuentas es eso. Por eso le dije que es una falacia, porque no pudo haber dicho que los que más ganen más aporten. No, lo que vamos a decir es que la persona que me va a aportar en un año me adelante en el momento. Es como que le diga el señor del arriendo, le diga, vea señor, págueme por adelantado un año de arriendo Exacto. y después cruzamos cuentas al final del año. Qué bien. Gracias, David, por habernos aclarado esto, porque hacía falta que la ciudadanía, que a veces no se inmiscuye en este tipo de circunstancias, porque obviamente no es su especialidad, está totalmente ignorante de la realidad. Usted nos ha permitido aclararnos a todos exactamente de qué se trata. Gracias, David. Las órdenes, estamos siempre gustosos de atenderles. Hasta una próxima oportunidad. David Mesa, máster en Derecho Empresarial y Estudios de Finanzas Públicas. Punto Noticias, un noticiero para usted.